Rodolfo Núñez de las Cuevas va néixer a Màlaga el 1924. És doctor enginyer geògraf. Ha tingut un paper essencial en l'evolució dels sistemes de representació geogràfica i cartogràfica de tota Espanya. Buenas tardes, querido profesor Rodolfo Núñez de las Cuevas. En primer lugar, muchas gracias por participar en esta serie de la ambición de la medida, donde tratamos de recoger el testimonio de personas que en el siglo XX y XXI han sido protagonistas y han impulsado la geoinformación en Cataluña y en España. Muchas gracias por tu asistencia. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí en el Instituto Cartográfico de Cataluña. A mí para eso es un placer, porque este es un centro para mí, un referente dentro de la cartografía europea, y lo demuestran de la cantidad de premios que ha llevado a través de la Asociación Cartográfica Internacional. Y recuerdo muy bien toda aquella época cuando fue Barcelona la sede del Congreso Mundial de Cartografía en el año 95, y otras veces de aquella comité de expertos en cartografía, estadística y terminología del Consejo de Europa, que también tuvo aquí unas reuniones. O sea, siempre ha sido un placer estar y poder disfrutar de esta gran tradición cartográfica que siempre ha tenido Cataluña, porque la realidad es que siempre se ha preocupado de ese tema, que al fin y al cabo es obtener información del territorio para la mejor gestión del territorio y para el mejor vivir de las gentes. Rodolfo Núñez es va formar a l'Acadèmia Militar de Saragossa com a tinent d'enginyers. Després es va graduar com a geodesista militar. Empezando un poco por tus antecedentes, a los 24 años sales graduado como ingeniero militar de la Academia Militar General de Zaragoza con el número 1 de tu promoción, e inmediatamente entras en un cuerpo técnico, en un regimiento de transmisiones. Entras en el mundo de la electrónica. Tu vocación era esa, fuiste orientado, estabas aún lejos de la cartografía, pero esa formación técnica fue importante inicialmente. Bueno, para mí fue fundamental. Cuando yo terminé en la Academia de Ingenieros y en la Academia General Militar, pedí destino. Yo podía elegir, por aquello de haber sido el número 1, el destino que quisiese en toda España. Y entonces elegí el Regimiento de Transmisiones del Pardo, que tenía mucho prestigio. Sobre todo allí estaba mucho del material que había dejado la Legión Cóndor durante la guerra, de telefonía armónica, telegrafía de alta frecuencia, y yo me apetecía mucho estudiar y ver todo aquel tipo de equipos. Destinado en la unidad de transmisiones, se creó en el Consejo de Investigaciones Científicas el Instituto de Electrónica. El Instituto de Electrónica tenía unas grandes ambiciones, sobre todo en el aspecto militar, porque en la Segunda Guerra Mundial se había pegado ya un salto grande de la aplicación de la electrónica, el radar, la comunicación por microondas y todo lo referente, vamos, sobre todo a comunicaciones. A mí me nombraron para hacer ese curso, se llamaba Curso Superior de Electrónica o de Investigadores de Electrónica, y allí tuve la oportunidad de conocer a unos profesores alemanes que habían venido aquí después de la guerra, porque nosotros recogimos, algunos científicos alemanes, lo mismo que recogió Estados Unidos para el espacio, y me acuerdo del profesor Ruppel y del profesor Klein, sobre todo el profesor Ruppel, con el cual tuve una gran amistad y me quería mucho. Yo era joven entonces, y entonces me metí en el campo de las microondas. Y era para mí un campo extraordinario, porque era la comunicación que hoy día conocemos de cable hertziano. Ahora en todas partes vemos torres con las antenas parabólicas y la comunicación, pero realmente no era así en aquella época, en donde era desconocido lo que era el cable hertziano en España. Aquí se estaba con el cable coaxial. Aquí, cuando llegaba el invierno, no solamente, por ejemplo, yo que soy gallego, no se podía ir a Galicia porque las carreteras estaban cortadas, los túneles, sino que tampoco había comunicaciones telefónicas porque se caían los postes con los hilos y aquello era un desastre. Entonces parecía la solución para esto era montar el cable hertziano, que era poner en sitios destacados del terreno unas torres con unos espejos, y entonces esta comunicación de cable que existía, de haz de microondas, pues iba a permitir pasar muchísimos cientos de comunicaciones, e incluso para el futuro, cuando hubiese televisión. Entonces esto era una cosa de porvenir. Entonces en el año 53 das un cierto cambio en tu vida profesional y entras en la Escuela de Geodesia del Ejército. Exactamente. Y en el 56 sales de número 1 de tu promoción. Y ya te orientaste a la medida, a las ciencias de la medida. La medida. ¿Cómo la pasión, cómo se movió en ese Pues se sentido? movió, y además fue de maravilla.
Lo digo porque la electrónica se empezaba a meter en todas partes. O sea, ya no había casi actividad humana que no hubiese un poco de electrónica. Entonces, la geodesia tenía los equipos de medición electrónica de distancia, que empezaba entonces con el famoso geodímetro. Se pensaba, ya había relojes de cuarzo, ya empezaba atisbos de la radioastronomía. Entonces yo el curso lo hice, bueno, me encantaba. Todo lo que yo estaba estudiando me parecía sensacional y podía además aprovechar mis conocimientos de electrónica. El caso es que la tesis que hice al final del curso, esta pues se tituló Relojes a diapasón de cuarzo y atómicos. Eso de reloj atómico en aquella época era una novedad. Yo para hacer aquella tesis trabajé mucho, y gracias al National Bureau of Standards en Estados Unidos, el Observatorio Real de Bélgica, el Observatorio Nacional, yo busqué información por todas partes e hice un trabajo que también me llenó de emoción en hacerlo, porque lo estaba pasando muy bien. Y claro, cuando entregué esta tesis, la calificaron con la nota más alta que había nunca dado a la Escuela de Geodesia, que era 9,5 sobre 10. Fue la mayor que se dio este trabajo. Esto a mí me estimuló mucho. O sea, el poder, no solamente eso, salir el número 1 de la promoción, y inmediatamente después salieron plazas para el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos, y yo me presenté y saqué la plaza de ingeniero geógrafo. Entonces me encontré que ya era geodesta militar, era ingeniero geógrafo, y sobre todo estaba metido en un campo para mí muy interesante. Yo tenía ciertas relaciones con el equipo americano que estaba aquí en España, que empezaron un poco, vamos a decir, a fijarse en mí, y le pidieron al ministro del Ejército que querían que yo fuese a Estados Unidos. Entonces, para mí era extraordinario el poder ir a Estados Unidos a perfeccionarme las técnicas cartográficas, porque el ejército americano había volado a España en el año 46, habían hecho unos mapas del 1.50.000, estaban ahora con otro vuelo que iban a lanzar también, y una nueva cartografía, y entonces el que hubiese un oficial, entonces momento un capitán del ejército, que además era ingeniero geógrafo y geodesta, aprendiendo las técnicas de allí, para después tener la relación con ellos, y que todo fuese fluido, les parecía muy interesante, y aunque en principio el Ministerio del Ejército no lo había aceptado, después lo aceptó, y yo pude ir a Estados Unidos desde el año 1956, que fui allá. Y además del 56 al 63 seguiste dando clases en la Escuela de Geodesia, paralizaste tu actividad en el ámbito civil con lo que acabas de explicarnos, de ingeniero geógrafo, trabajaste también en el Servicio Geográfico del Ejército, impulsando el mapa, la conexión norteamericana, recibiendo todo el conocimiento en tu estancia allí. ¿Cómo estaba la cartografía española en aquella época? Bueno, esta pregunta es muy interesante, porque la cartografía española era realmente lamentable en aquel momento. Nosotros siempre tuvimos mala suerte, mientras los demás países europeos desarrollaban una cartografía adecuada y ya tenían una cobertura de su territorio. En España, en el año 57, no había finalizado de publicar el 1.50.000. Este mapa es la mayor escala que había, se inició en el año 1875, cuando la guerra civil no estaba terminado ni mucho menos, y además es un mapa que empezó, como tantas cosas en nuestro país, que empieza muy bien y con mucha meticulosidad, y fue en el ambiente internacional bien acogida las primeras hojas, la hoja de Madrid, grabada perfectamente, pero poco a poco se fue degradando. Y entonces llegó un momento, y estamos hablando del año 56, en que eran casi ilegibles muchas de las hojas. Tenía tal cantidad de signos, y signos de cultivos y de aprovechamiento del suelo, que no se podían leer. Yo recuerdo que los alumnos de la Escuela de Estado Mayor que tenían que trabajar con esta cartografía, porque era la única cartografía que había, se le ponía encima la cuadrícula Lambert y se convertía en una cartografía militar. Bueno, oficiales de Estado Mayor tenían que pasar horas iluminando el mapa para poder entenderlo, porque ni se veían las curvas, o sea, realmente nuestro mapa era de mala calidad. Hasta tal punto de que cuando yo fui a Estados Unidos me llevé un gran disgusto, lo he contado muchas veces, el ver que una publicación científica, vamos, del ejército americano, que se llamaba Foreign Maps, del año 46, calificaba la cartografía española entre las peores que había, mala. No desde el punto de vista geodésico,
sino desde el punto de vista de la representación cartográfica. No se tenía en cuenta ninguna norma de representación, ni la generalización, nada. Se dejaba a la voluntad del delineante que dibujaba aquello encima como podía. Entonces, nuestra cartografía no estaba bien considerada y el ir yo a Estados Unidos me abrió los ojos. Yo vi unas técnicas completamente distintas y puedo decir que el apoyo que tuve fue extraordinario. Lo que pedía me lo daban. La información que tenía era extraordinaria. Y además yo tuve una suerte muy grande. Y me va a permitir que ponga un aspecto particular en esta contestación, porque creo que es de deber mío hacerla. Yo recogía una información que me daban en forma de lo que estaban haciendo, yo tomaba notas, aparte de eso veía equipos que se producían unos en Estados Unidos, otros no, productos que se utilizaban en la reproducción, y yo necesitaba escribir cartas para conseguir toda esta información antes de llegar a España. Y yo tenía una novia americana, entonces esta era una graduada de la Universidad de Georgetown. Ella era lo que se viene a decir licenciada en lenguas y lingüística, hablaba varios idiomas, y aparte de ser una mujer encantadora y muy guapa, pues yo la logré apasionarla por la cartografía, cosa que me impresionó mucho, porque le encantaban los mapas, le encantaba todo lo mío, y se dedicó a ayudarme todos los fines de semana, escribía cartas, porque escribía muy bien a máquina, taquigrafía, era un fenómeno. Y la información que recogió para mí era impresionante, pues llamaba a teléfono, o sea que yo recogía información y ella me conseguía todo. Y claro, cuando yo llegué a España, con toda aquella información, venía feliz para poder cambiar algo esta cartografía. O sea, las técnicas teníamos que cambiarlas. Aquí se seguía dibujando sobre azules, itálica y romanilla, cada delineante tenía su hoja, con lo cual la hoja de Antonio Pajares no era la de Ruiz de Villa y la otra tal, cada uno era su estilo. E incluso cada uno estaba impreso en un papel distinto, o sea, era un desastre de cartografía. Entonces, el llegar aquí con esto, pues en principio yo creía que iba a ser acogido muy bien, pero me encontré que a nadie le interesaba nada. Era una cosa que me impresionó, porque lo más que decían era, ya se le pasará. Yo venía lleno tal, y después me va a permitir que diga en esta expresión, porque la expresión es así, tenía un jefe mío que me quería mucho, pero decía, está bien que el capitán Núñez haya ido a Estados Unidos, pero que encima nos dé el coñazo. Esto era el grito de guerra que había por allí, y yo, a pesar de eso, seguí dando el coñazo, y seguí haciendo, y seguí luchando, porque cuando uno cree en algo, en un objetivo, hay que ir a por él, y hay que salvar las dificultades. Y yo en ese aspecto seguía la norma que me habían dado a mí en la Academia de Ingenieros Militares en Burgos, que era un ingeniero militar, dice, lo difícil lo hace hoy, y lo imposible mañana. Porque el ingeniero militar tiene que encontrarse a lo mejor que tiene que reconstruir un puente, hacer una carretera por un sitio que le están bombardeando, levantar un campo de minas, atacar unas fortificaciones, y tiene que ser una persona que no le pueda arreglar todo eso, porque hacer ese trabajo cuando no hay problemas, pero cuando estás bombardeando unos aviones y tú estás construyendo un puente y se te está muriendo la gente, eso tiene sus dificultades, y por eso te enseñan un poco a salvar dificultades. El 1961 va obtenir el grau de doctor enginyer geògraf per la Universitat Politècnica de Madrid. El 1974, Rodolfo Núñez va ser nomenat director general del Instituto Geográfico Nacional. En una Espanya que canviava, va transformar i modernitzar completament aquest institut. En el 74, ya a tus 50 años, en plena madurez, eres nombrado director general del Instituto Geográfico Nacional. Pues, ¿Cómo te encontraste la situación? ¿Qué dificultades había? Pues yo creo, sobre todo, ¿con qué ánimo abordabas el ánimo a mí nunca desafío? Me faltó. Date cuenta que tengo 88 años y me sigue gustando la cartografía y tengo el ánimo como para hacer otra vez de nuevo. O sea que eso, pero lo que sí, lo del año 74 fue muy interesante. Claro, el año 70 se celebró el centenario del instituto y yo organicé una exposición donde, eso sí me dieron permiso para organizarlo en este sentido, y pude poner mis sueños, o sea, lo que yo soñaba que debía de ser un instituto geográfico, después de conocer los institutos geográficos de otros países y los centros, cómo funcionaba la cartografía en otras partes. Y pude hacer una exposición que resultó muy bien, fue un gran éxito, pero a mí me permitió también abordar, como si dijésemos, un programa. Entonces, todas estas cosas llevaron
a que en el año 74 me propusieron para ser director general. Que el general Franco no vino a inaugurarla. No vino, no. Ahora hablaré. El general Franco no vino porque nunca le cayó bien el Instituto Geográfico. Vamos a ser realistas. El Instituto Geográfico estaba en la zona de la República porque cayó allí, estaba en Madrid, y el Estado Mayor utilizó la cartografía del Instituto Geográfico. Y las tropas de Franco no tenían cartografía. Estuvieron haciendo parte de su guerra con el Michelin, algún mapa que encontraban y mapa que le mandaban los alemanes, que eran fotocopias de las hojas nuestras que tenían ellos en sus universidades. Entonces, esto para un militar es tremendo no tener mapas, porque el mapa es fundamental para el ejército. Napoleón, que fue el primero de utilizar mapas, y por eso tuvo tantos éxitos, o sea, porque sabía utilizar, era un hombre inteligente, no es que fuese mejor, ni más valiente, ni nada, es que conocía el terreno, y el terreno es fundamental para poder llevar una batalla, llevar una campaña adecuada. Y él se pasaba a la luz de las velas y su tienda de campaña encima de los mapas. Creó un cuerpo de ingenieros geógrafos del ejército. Y él con eso, en donde no había mapas, los levantaban. Y cuando conocía perfectamente el terreno es cuando él preparaba sus operaciones. Luego, quiere decir que la cartografía, vamos, para el ejército era una cosa fundamental. Entonces, cuando en la guerra civil no se pudo disfrutar de la cartografía, con esto, las depuraciones, etcétera, pasó el Instituto Geográfico una mala época, hasta tal punto de que estuvieron a punto de disolverlo. Cosa que no se pudo hacer porque había un ingeniero geógrafo que era una gran persona, el director del Observatorio Geofísico de Toledo, se llamaba Rey Pastor, hermano del famoso matemático Rey Pastor, y él era el número 1 de la promoción de Franco, y Franco le tenía respeto, porque él no era el número 1 ni mucho menos, y el número 1 le dijo, esto no, porque el instituto tiene otras misiones, total, se salvó. Inmediatamente, además, entraron como ingenieros geógrafos el que fue después general Díaz Alegría, famoso, o el general Castañón, que fue ministro del Ejército. Toda esta gente, el general Castañón era arquitecto, además de ser de Estado Mayor, y era ingeniero geógrafo. Todos estos le dieron una consistencia por la gente que había en el Instituto Geográfico, Bonelli, que era marino, capitán de navío, y había sido el gobernador de la Guinea. Toda esta gente le dieron y el instituto continuó, pero continuó en plan de pobre. Dentro de la administración no se le daba nada. Continuaba, no lo disolvieron, pero no había medios de ningún tipo. Mire, llegas a tal extremo de que no teníamos las cosas más elementales. Y cuando yo me casé en Estados Unidos, yo fui a casarme, me vine de Estados Unidos, fui 9 meses después allí, y vino gente de la embajada, porque cuando yo me casé, los militares no se podían casar con extranjeras y tenían que ser nacionales tal y católicas. Y mi mujer en aquel momento no era católica, después se convirtió, pero vamos, eso ya, casarse con una americana y además no católica, esto aparte de que debía de estar loco. Bueno, que yo estaba con la cartografía, te puedes imaginar que en aquella época de España, quitando a mis padres que tuvieron fe en mí, el resto decían, este tío, fíjate tú, lo raro que es, que se va a casar allá con la cantidad de chavalas buenas que hay en Toledo y en Madrid, y va a casarse con una americana. Bueno, yo había descubierto que aquella americana era una fuera de serie, y por eso pues yo iba y por eso me casé con ella. Pues cuando fui a casarme, vino gente de la embajada, y entre ellos vino una persona fabulosa que se llama Ruiz Morales. Ruiz Morales era un diplomático que era el encargado, el consejero de economía de la embajada. Y este Ruiz Morales, su padre, tenía una librería en la Plaza de Santana, en Madrid, y sabía lo que era el 50.000, porque vendían hojas del 50.000. Y me preguntó, después de la boda, en la copa y en la comida y tal, me dice, oye Rodolfo, ¿cómo está el Instituto Geográfico de material y de cosas de esas? Digo, joder, un desastre. Dice, por encima de los tableros de los delineantes corren las cucarachas a veces, no hay muchos medios. Seguimos haciendo planchas de colodión en la fotografía, las planchas que se hacían. Se sigue haciendo el dibujo en azules. Bueno, un desastre. Y dice, pero si hay posibilidad de conseguir dinero de los americanos, si hay una cosa de la ayuda americana, y la cartografía es fundamental. Entonces, cuando yo llegué a España y les puse al director entonces, que era el señor Puyal, le dije, mire usted, hay posibilidad de conseguir dinero de los americanos para comprar material e instrumentos para el Instituto Geográfico. Y me dijo, bueno, estos son de las fantasías suyas. Usted me deja que yo le haga un escrito, y yo hice un escrito hablando del desarrollo económico. Sin cartografía no lo hay. O sea, toda la cartografía es fundamental para que haya un desarrollo económico adecuado.
y que se puedan hacer las correcciones adecuadas en el territorio, o sea, eso. Y entonces me salió un trabajo que era suficientemente claro la necesidad. Esto lo presentaron en la comisión y los americanos fueron los que dijeron, eso es fundamental. Ellos sabían y nos dieron muchísimo dinero y el Instituto Geográfico pudo comprar equipos de medición electrónica de distancias, teodolitos astronómicos, equipos de fotogrametría, vamos, yo pude montar un laboratorio de análisis de materiales, se compraron máquinas offset, o sea, verdaderamente se compraron muchas cosas. Y el Instituto Geográfico ya tenía material, pero tenía muchos problemas. Estos organismos que son muy tradicionales, muy rancios, vamos a decir así, de repente querer dar un revolcón y hacer las cosas bien es una cosa un poco complicada. Eres nombrado director general, sí, y dentro de las muchas decisiones trascendentales tomas una, que es iniciar la serie 1.25.000 de España. Sí. ¿Cómo afrontaste esa ambición? Si me dejas, sí, por favor. Yo te diría, cuando me iban a nombrar director general, a mí me lo dijeron unos meses antes y lo primero que yo no sabía nada de derecho administrativo, sabía mucho de astronomía, de geodesia, de fotogrametría, de lo mío, de todo. Pero parecía que un director general tenía que saber de derecho administrativo, de contratos del Estado, no sabía nada. Entonces me dediqué, y un amigo mío, que era letrado del Consejo de Estado y abogado del Estado, me dio un cursillo intensivo de todas estas materias, que creo que eran fundamentales, porque a mí me ayudaron mucho a no ser víctima después de los administrativos, el poder saber las cosas por dónde iban, porque si no, no quería aceptar un cargo. Cuando yo me consideré que estaba preparado, entonces fue cuando el Ministerio de Planificación nombraron un ministro que se llamaba Gutiérrez Cano, que venía de Japón, había sido el embajador de España en Japón, que su padre era ingeniero industrial, que le gustaba la técnica, y este hombre le emocionó que dependía de él el Instituto Geográfico. Y me dio el apoyo más extraordinario. En aquel momento se estaba redactando el cuarto plan de desarrollo, que no llegó nunca a funcionar, pero a mí me sirvió, cuando me hicieron director general, para redactar el proyecto de mis sueños, que es lo que pediría el niño que pide a los reyes, el coche, el avión y toda la historia. Yo empecé a hacer lo que era lógico, cosas para que poner al instituto a una órbita europea, vamos a decir un poco. Pero antes de aceptarlo, lo pasé muy mal porque Franco se estaba muriendo, estaba grave. Era el año 74. Yo no sabía el tiempo que iba a durar y seguramente iba a haber cambios políticos, tal. Y yo, que era el jefe del servicio de cartografía, que tenía una cátedra en la universidad y que vivía feliz con mi cartografía, meterme a ser director general, que era parte de un gobierno, y teniendo que no solamente abordar la cartografía, sino la astronomía y las pesas y medidas y las agencias y tal, me parecía que aquello iba a ser demasiado. Pero vuelvo a hablar otra vez de mi mujer porque creo que merece la pena. En ese momento me dijo algo que yo lo he repetido mucho a ingenieros jóvenes y colaboradores. Cuando yo le dije, Patricia, me parece que voy a dejarlo, me dijo, Rodolfo, eso no es lo tuyo. Dice, tú has luchado por el Instituto Geográfico, sé el cariño que le tienes. Aunque no estés más que 24 horas, algo podrás hacer para que mejoren las cosas. Dice, porque si no es algo así como si estás en una guerra y en lugar de salir a conquistar la cota, te metes en la trinchera para que no te peguen un tiro. Claro, la cota no se toma, a ti no te pegan el tiro, pero la cota queda igual que estaba. Y tú no eres así. Y dije, Patricia, macho, y esto me dio una lección de moral y salí de la trinchera, que yo me quería meter tranquilamente a luchar en aquellos momentos que era muy complicado. Pero tuve muchísima suerte. Puedo asegurar que a mí todos los ministros y sus secretarios me apoyaron y me dieron lo que necesitaba. Por eso en una época muy difícil de transición, una época de evolución política, claro, yo no iba con problemas políticos, que es lo que en aquel momento les preocupaba a esta gente, iba con problemas técnicos y me dice, si Rodolfo lo pide, bien estará, y total, que fui consiguiendo el poder hacer cosas y arremando la ascua a mi sardina. Rodolfo Núñez ha desplegat una intensa activitat en una àmplia diversitat de fronts relacionats amb la cartografia espanyola, per exemple, l'astronomia. Y todo este impulso, puertas adentro del instituto, se plasmó en un laboratorio de fotogrametría con instrumentación nueva, un laboratorio de cartografía, un laboratorio que recuerdo bien de análisis de materiales, un sistema de impresión, no solamente una imprenta, un sistema de impresión, todo un conjunto de cadena tecnológica para la impresión, bien, una labor ingente de modernización
que en solo 6 años se logró hacer de puertas adentro. También hay que citar de puertas afuera, y lo tendré que leer. En ese intervalo de tiempo impulsaste instalaciones científicas nuevas o que estaban en fase de concepción en el ámbito de la astronomía. Lleves y Calar Alto, que son ahora magníficas realidades, el Observatorio de Geofísica de San Pablo de los Montes en Toledo, el de Güímar en Canarias, el hispano-francés de radioastronomía de Loma de Dilar, la red sísmica en el ámbito de la competencia de la geofísica, que también es del instituto. Claro, visto en un intervalo de tiempo de 6 años, es una labor ingente de puertas adentro y de puertas afuera. Explícanos un poco cómo se pudo lograr eso. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener es saber lo que quieres hacer, saber qué es lo que es útil para tu país, no soñar cosas inútiles, no pintar claraboyas y cosas de ese tipo. No, se trata de hacer algo que era útil para la cartografía. Después, a mí me encantaba el asunto, y después lo conocía técnicamente, y después tenía, como acabo de decir, el apoyo. Por ejemplo, Calar Alto. Calar Alto, pues era una obra, y es una obra que ahí está impresionante. Los alemanes gastaban mucho dinero. Entonces, el día que se murió Franco, Calar Alto se paró. Esto hay que decirlo, porque no confiaban en que España tuviese una evolución normal, era una inversión muy grande, que es lo que podía pasar, y se quedaron un montón de obreros. Yo no quiero ahora recordar, pero cerca de 800 obreros se quedaron en el paro, porque allí, a 2000 y pico metros de altura, se estaba haciendo un observatorio impresionante. Entonces yo me acuerdo que le pedí permiso a Alfonso Osorio, que era el ministro, para ir a Múnich a hablar con el profesor Luis, que era el presidente de la Max Planck, y era el presidente de Calar Alto conmigo, éramos copresidentes, él y yo, para hablarle de que España no era un país que iba a pasar nada, que éramos una democracia, que teníamos un rey, que había una continuidad y que no sabía por qué tenían que pararse, porque ellos estaban a ver qué sucedía, qué es lo que podía suceder. Entonces yo jugué ahí como se puede jugar al póker, dije, mire, tenemos tal confianza que el telescopio que vamos a montar en Lleves, al lado de Madrid, a 40 kilómetros, que era un telescopio que estaban haciendo en Francia de 1,5 metros de diámetro, lo vamos a montar en Calar Alto, porque es el sitio adecuado. Porque Calar Alto está encima de la capa de inversión, está a una altura bárbara, y los astrónomos no querían montarlo en Calar Alto porque estaba lejos de Madrid, y querían tener cerca de Madrid el telescopio. A mí me pareció una barbaridad porque no iba a sacar el rendimiento que iba a sacar en Calar Alto, donde los alemanes habían estudiado, después de vivir un año entero, invierno, observando a ver cómo era el cielo allí, comprobaron que había 260 noches que se podía observar, cuando, por ejemplo, el telescopio Newton en Inglaterra podía observar 20 noches, allí se podían 200 y pico, y por eso se lanzaron a hacer aquella obra. Entonces nosotros lo vamos a montar allí, y me preguntaron, ¿usted tiene dinero para esto? Yo no tenía dinero para hacer esa obra, pero dije, lo vamos a hacer. Y al llegar aquí, entonces el ministro me dijo, no te preocupes, que vamos a ver cómo lo hacemos. Y yo creo, no me acuerdo exactamente, que hay muchos organismos de la administración que reciben dinero pero no son capaces de gastárselo, porque para poder gastar dinero en la administración hay que justificarlo, y hay que hacer proyectos, y hay que trabajar. Y en aquel momento la gente no estaba mucho por trabajar, la época de la transición, pasar a la democracia, toda esa historia. Entonces había organismos que llegaba a final de año y les sobraba dinero porque no lo habían gastado, y de eso sacaron el dinero, y el caso es que se construyó la cúpula nuestra. Y la cúpula la hizo una empresa catalana también, porque yo dije, no, había empresas que querían hacerlo, y me merecía mucho crédito una empresa que se llamaba Salamat, que eran ingenieros de caminos, que eran gente muy buena y serios, y sabía que, no porque estoy en Barcelona voy a decir esto, pero sabía que siendo catalanes iba adelante el asunto, era la realidad, porque eran gente responsables. Y entonces los llamé y les dije, mire, ustedes se van a poner mono amarillo, con un casco blanco, para que lo vean los alemanes. Van a empezar las obras con su maquinaria, y dése cuenta que si hacen en el plazo, en este dinero, o menos si es posible, y si hacen esto, los alemanes lo van a estar viendo, y puede ser que ustedes vayan a tener trabajo en otros sitios, porque ellos han cerrado en muchos sitios, y están observando la calidad de su trabajo. Y efectivamente, la empresa esta llegó allí, y hizo la cúpula en tiempo récord. Además era una maravilla ver cómo trabajaba la gente, las máquinas que llevaron, bueno, fue
una delicia, y a ellos les vino muy bien. Después no sé si la empresa esa desapareció o no, pero la realidad es que aquello fue un éxito, y los alemanes se pusieron en marcha otra vez, y se pudo terminar Calar Alto. Entonces, Calar Alto, yo pues quería que lo inaugurasen los Reyes, lo inauguraron. Los alemanes estaban felices de que se había podido terminar Calar Alto, que se había podido hacer esto. Esta es la razón, y que tuve una gran relación con ellos. Entonces, estos años de altísima producción de conocimiento y de acción y creación de instituciones, etcétera, del 74 al 80, nos gustaría que nos dieras tu visión desde el siguiente punto de vista. Tú puedes ver hacia atrás, puedes ver hacia adelante. No ha habido otro sexenio parecido desde los años 80 hacia acá. ¿Qué pasa que la geoinformación española no está al mismo nivel que el de otros países, habiendo tenido ciertos impulsos, bueno, ¿qué pasa? Mira, para mí, yo creo que en este momento la cartografía está a un buen nivel. Bueno, vosotros lo habéis puesto a un nivel muy elevado. El Instituto Geográfico ha mejorado, no hay vueltas que darle, han mejorado las cosas. Pero el problema nunca es del equipo, del material, sino muchas veces son de las personas. Hace falta formar mucha formación. Y esta gente, la que formamos, es el futuro. Solo que se puede hacer cargo de las cosas nuevas. A mí me da mucha pena ahora en que se está marchando la gente fuera de España, gente sensacional, como no ha habido nunca en este país. La generación actual habla idiomas, sabe matemáticas, y resulta que esto siendo una sangría de emigración científica. Los gallegos, que hemos sido víctimas de una emigración, pero una emigración de otro nivel, hacia América, y después la migración a Alemania, que fue enriquecedora porque aprendieron a vivir de otra manera, otras cosas, y lo han traído ahí. Esta emigración científica es muy mala para el país. Entonces, el futuro está en que haya buena gente, porque los equipos se pueden comprar. La gente, el formarla, el transformarla, el adaptarla, eso ya es más complicado. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que en una entrevista como esta no quiero criticar. Podríamos hacer una crítica muy dura, en donde las responsabilidades muchas veces son de los gobiernos, de cómo eligen las personas adecuadas para un puesto. Entonces, claro, cuando resulta que para un puesto científico determinado llegan personas que no conocen el problema a fondo, que se dejen de historias, esto hay que aprenderlo, eso no viene de la inspiración. Y entonces, ¿cómo va a tener ese entusiasmo de algo que no se conoce? Si a veces no conocen ni el vocabulario para poderse expresar. Y estos son las primeras figuras que figuran en un país y que tienen que saberlo. Entonces, esto ya es problema de gobierno, vamos, de que no, para los cargos que son políticos, técnicos, tienen que ponerse las personas adecuadas para ello. No quiere decir que yo fuese la adecuada, pero sí que yo tenía mucho entusiasmo y yo lo pasaba muy bien y vivía. Una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías tu trabajo? ¿Con qué pasión, con qué visión lo has atacado? Pues mira, para mí lo más importante es saber. La vocación de saber, ¿ves? Hoy me emocionaba viendo libros arriba, vuestros, y tomé nota para comprar alguno. O sea, el saber, a pesar de la edad que tengas, si te gusta tu profesión, quieres saber más. Esa es una ambición, vamos. Eso puede ser que como una droga, y quieres más droga. Bueno, pues para mí la droga es el saber en mi profesión, la cartografía, la fotogrametría, la geodesia y estar al día. Cuando hoy visitaba el instituto me encantaba ver las cosas nuevas y estar ahí. Entonces saber es fundamental. Después la otra cosa para mí es saber dar. O sea, vale de poco que yo sepa cosas si no las puedo dar a otro. El otro día me mandaba un alumno mío un libro y decía, usted me enseñó la cartografía, la maravilla que es, y me metió la vocación. Entonces eso vale por todo. Entonces el dar lo que sabes. Y la otra cosa es yo cuando he tenido un objetivo, posiblemente por mi formación de ingeniero militar, es lo difícil hazlo hoy y lo imposible mañana, porque no hay imposibles. Si tú orientas bien las cosas, si tú vas buscando el camino adecuado, si tú no te enroscas en una postura de decir esto tiene que salir porque sí, y vamos buscando la táctica en aquel momento, puedes llegar a vencer los obstáculos y las dificultades que hay. Y entonces esto me da a mí una satisfacción, y yo te puedo decir, Jaume, que yo he dormido tranquilo toda mi vida, que no he perdido el sueño y que
Incluso mi mujer, una mujer que ya falleció hace 10 años, y me decía, Rodolfo se va a morir, le comentaron a sus amigas de un ataque al corazón, porque tal como trabaja, y aquí estoy, porque el trabajar con satisfacción produce beneficios. A mí la adrenalina que va al cuerpo cuando hace las cosas bien, y todos esos productos de la serotonina, y todo lo que hay en el organismo, que se crean esas moléculas especiales que van por ahí, pues me han permitido estar en la felicidad, y lo estoy ahora. De modo que, si puede servir para algo, que no perder nunca la felicidad, no creer que haya algo imposible, todo se puede hacer en esta vida, y no pensar que nada es tuyo. Hay que darlo, lo poco que tenemos que dárselo a los demás para que continúe la rueda. Te reiteramos nuestro agradecimiento por tu testimonio y te damos las gracias por todo el entusiasmo que nos has transmitido en estos minutos. Muchas gracias, profesor Núñez. Gracias por estar aquí, y para mi és un placer. El 1995, l'Associació Cartogràfica Internacional va atorgar la Medalla d'Or de l'Associació a Rodolfo Núñez, en reconeixement de les seves qualitats i l'esperit pioner en l'activitat cartogràfica internacional. Actualment, Rodolfo Núñez de las Cuevas continua col·laborant i assessorant en matèries geogràfica i cartogràfica.